Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y a todos los que estáis a través de Zoom. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí a esta hora en el día de semana. Yo quiero agradecer la presentación y sobre todo la invitación al CICODE para participar en este seminario, la oportunidad que me dan de poder compartir con vosotros pues, bueno, algunas reflexiones y algunos comentarios y sobre todo pues, esperamos que podamos tener tiempo para poder debatir un poco estas cuestiones que siempre son o suelen ser, ¿no? En general, pues a veces un poco confusas o hay dudas o siempre, en cualquier caso, siempre factibles de debatir. Yo voy a tratar de un tema, voy a compartir pantalla. Bueno, pues el tema, como ya ha comentado la profesora García, es sobre la conferencia a versar sobre la salud con perspectiva de género. Evidentemente es un tema que no voy a decir que es un tema novedoso, porque no lo es, pero sí que de alguna manera puede ser un tema innovador, tratarlo en una facultad, aunque parezca mentira, de ciencias de la salud. Os pongo aquí objetivos y contenidos que tenéis en la información a la que habéis podido acceder, ¿no? Para inscribiros en esta conferencia, en este seminario, que no vamos a repetir, ¿vale? Para empezar, creo que es importante definir algunos conceptos, porque uno de los problemas a la hora de abordar este tema es la confusión y la variabilidad de conceptos. Evidentemente, conceptos definidos, unitarios, no vamos a encontrar nunca en ningún tema, siempre vamos a encontrar diferentes autores, diferentes instituciones, académicos que aportan su definición. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la definición de salud y lo que dice la OMS. Seguramente que todos la definición más clásicamente aceptada y reconocida fue la de la OMS, ¿no? Cuando se inauguró como tal, esa definición, ¿no? Tan completa, ¿no? Tan estática, porque lo es, definido como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición sabemos que tiene muchas críticas, las ha tenido y las tiene, porque bueno, hay que entenderla dentro de un contexto histórico, que veníamos de una Segunda Guerra Mundial y bueno, ya era una aspiración grande por parte de todas las instituciones sanitarias. Se considera evidentemente que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano y al que toda persona debe de tratar de alcanzar en su máxima expresión. Esta definición, voy a poner solamente definiciones de la OMS, porque si pusiera de otros autores, otras instituciones, seguramente habría muchas diferencias, pero para que veamos cómo una misma institución va cambiando, y con el tiempo y con el cambio de las situaciones económicas, sociales, en el 78 pues ya no se hablaba de la misma forma, se hablaba de que sería como el grado de salud, ¿no? El grado más alto de nivel de bienestar físico, mental y social, mantenemos todo eso, pero ya incorporar lo que es el tema de funcionamiento, de manera que se supone que con indicadores que puedan medir ese funcionamiento de ese cuerpo, esa mente o de ese estado social, pues podríamos medir también el nivel de salud. Dentro ya, y aquí empieza ya a introducir lo que son los factores sociales, ¿no? Ya aquí se empieza a hablar de la medicina social y van tomando fuerza estos factores en los que el individuo se encuentra integrado. Seguimos avanzando y vamos un poco más allá y la salud pues se entiende como la capacidad que tiene cada persona para realizar su propio potencial personal. Es decir, aquí ya la cosa como que va un poco individualizándose, ¿no? Entendiendo pues eso, que cada persona puede tener un potencial distinto y poder responder pues, a los problemas del ambiente de una u otra manera, ¿no? Entendiéndose que la salud, más que un derecho, es un medio para vivir bien, estar bien, pero no es el objetivo de una vida, ¿vale? Y bueno, y ya otra definición, hay otras más, ¿por qué no?
ahora. Esta ya de parte de este siglo, en el que ya la salud se entiende como una autopercepción, es decir, cada persona será la que podrá evaluar qué significa la salud para ella, ¿no? Y además teniendo en cuenta ya no solamente los factores sociales en los que está integrado, sino también su propio sistema de valores y en relación pues, a sus propias expectativas, es decir, ya no es algo tan objetivable, tan medible, con indicadores de calidad, de bienestar, sino que va a ser la propia persona la que pueda decir si está sana o no. De manera que aquí viene a pues, todos los casos que vemos, ¿no? Personas pues, gravemente enfermas y sobre todo en un contexto ya de cronicidad, de envejecimiento, donde encontramos personas mayores con serias dificultades para funcionamiento, por ejemplo, pero que sin embargo no se consideran enfermas, según la clasificación antigua. Otro concepto que es importante, ya que vamos a hablar de perspectiva de género, es hablar de sexo. Pongo aquí alguna definición, pero bueno, en general los autores sí que hay cierta consistencia en entender que el sexo pues, vendría a hablar de todas esas características biológicas, ¿no? Que diferencian no solamente a las personas, los seres vivos en general, en dos categorías, ¿no? En macho o hembra, si hablamos de animales o incluso vegetales, y en hombre y mujer, si hablamos de la especie humana. ¿A qué nivel? Pues a nivel biológico, a nivel cromosómico, a nivel hormonal, a nivel gonadal, a nivel de genitales externos, esa diferenciación que bueno, pues en general, bueno, se admite por parte de la biología que sexos como tal en la especie humana, por ejemplo, pues son dos, aunque vaya a estar escuchando seguramente últimamente de que hay más sexos, pero ahora cuando veamos el siguiente concepto, pues vamos a poder tenerlo un poco más claro. Os pongo más definiciones que vienen un poco a confirmar lo mismo, ¿no? Características biológicas, fisiológicas, que describen a las especies, ¿no? Y en la especie humana pues sería hombre-mujer. Cuando se dicen que hay estados intersexuales, es cierto que en el desarrollo evolutivo de cualquier embrión pues sabéis que pueden producirse y se producen muchas anomalías porque es un proceso bastante complejo a nivel evolutivo. ¿Eso significa que hay otro sexo o distintos sexos según en el momento en el que ese desarrollo embrionario se haya podido cortar? Bueno, pues aquí, como sabéis, hay gran debate, hablan de un tercer sexo, pero yo creo que cuando se habla de esto no se habla de sexo, se habla de género, pero a nivel biológico parece que en la especie humana no hay otra manera. O sea, como podéis entender, esto está directamente relacionado con la manera de reproducirse la especie, ¿no? No hay otra manera de reproducirse la especie humana que no sea produciendo óvulos o produciendo espermatozoides. No hay nadie que produzca espermatoóvulos o óvulozoides, algo así, como otra distinta manera de poder reproducirse. Pero bueno, esto también sabéis que hay tema de debate y muy interesante. O concepto básico cuando hablar de perspectiva de género, por supuesto, es el género. El género en sí, también hay muchas definiciones, depende de la perspectiva desde donde la abordemos, pero sí que hay cierto consenso también en entender que aquí ya no hablamos de características biológicas, sino de algo construido, algo social y cultural. ¿Cómo se construye esto del género? Bueno, pues a partir de lo largo de la historia, pues por el hecho de nacer con unas características fisiológicas, anatómicas, físicas determinadas, en este caso hombre o mujer, que es lo más evidente en todo el mundo, pues a partir de ahí se asocia una serie de roles o de expectativas o de actitudes en determinada cultura que se espera de esa persona por el hecho de ser o bien de un sexo o de otro. Y esto, bueno, pues viene a generar no solamente una diferencia en género, sino en una desigualdad, que, como podéis imaginar, pues ya sabemos que a lo largo de la historia, pues siempre el ser mujer, pues se ha asociado a un género femenino con una cantidad de características, comportamientos, actitudes hacia ella que suelen ser, pues, considerados no solamente distintos a los de los hombres, sino en una posición
generalmente de inferioridad, que es lo que hemos tenido a lo largo de la historia. Evidentemente el concepto de género es una categoría que visualiza, genera, crea, se construye a partir del siglo pasado, del año 60, 70, a través de las teorías feministas y es uno de los principales conceptos a trabajar. Por tanto, se refiere tanto a la idea y los simbolismos que culturalmente se entiende, como a la manera de comportarse. Ya no es solamente una idea y una manera de pensar, sino una manera de actuar en determinadas culturas. Es, por tanto, un constructo social, y aquí sí que se habla no tanto de una variable dicotómica, por ejemplo, como el sexo, sino que se habla como de un continuo, ¿no? Que puede haber diferentes niveles en cuanto a la consideración de esos roles, que como sabéis son roles, los estereotipos de género, que, bueno, no lo he puesto, pero todos conocéis perfectamente, ¿no? Todo lo que se asume al género femenino, pues como aquello más débil, más frágil, debilidad, sensibilidad, cariño, cercanía, dulzura, y sin embargo pues lo masculino pues asocia pues algo más competitividad, agresividad, fuerza, expresión, distinto, y sobre todo pues en un nivel jerárquico con mayor valor que lo de la mujer. Bueno, lo he puesto ahí. Esta definición que pone la Asociación Americana de Psicología, veis que bueno, aquí habla de un concepto de normatividad de género, cuando en determinada cultura pues esas personas se comportan, actúan, incluso piensan de acuerdo a lo que se establece en esa sociedad. Se hablaría de normatividad, y aquellas personas que no siguen esos comportamientos se habla de una no conformidad de género. Son conceptos que también se llevan trabajando ya hace tiempo. A ver, ¿por qué no paso? Bueno, el concepto de género tiene unas características que lo hace especialmente bueno, particular, ¿no? Es un concepto que no se puede medir, ni se puede analizar, ni se puede hablar de él de manera individual, como algo muy abstracto. Siempre se habla en función de la relación de esos dos géneros, en principio. No se puede hablar de género de una manera de la mujer sin hablar en relación a lo masculino, y al contrario. Además, hemos dicho que es jerárquico, porque estas diferencias no son neutras, socialmente y en gran parte del mundo lo masculino siempre ha tenido mayor valor. Es cambiante, es cierto que esto cambia, pero a la vez que cambia muy lentamente, porque sabemos que los estereotipos de género son bastante persistentes a lo largo de la historia. Evidentemente que cambian. En nuestro país, por ejemplo, hoy no estamos igual que estábamos hace 50 años, ni hace 100, a lo mejor ni hace 20, y van cambiando, ¿no? Pero que van cambiando en general bastante lentamente, porque son cambios sociales. Es contextualmente específico. Cuando decimos esto es que existen variaciones en las relaciones de género según etnia. Evidentemente esto los antropólogos lo han trabajado muchísimo, no es lo mismo las relaciones entre hombres y mujeres que nos podamos tener en países occidentales que en determinadas comunidades más pequeñas y en determinados contextos, ¿no? Dependiendo pues, de eso, de la etnia, de la clase cultural, de la educación, de la edad, etc. Y además que es algo estructurado, es decir, no afecta solamente al ámbito privado, al ámbito de las familias, sino que es algo a nivel social, institucional, y está en todas partes, ¿no? En todos los sistemas sociales. Pongo aquí otro concepto que yo sé que viene un poco a confundir más, porque ya cuando hablamos de género, de identidad de género o identidad sexual, ya nos confundimos más. Y ahora estamos en pleno auge de todo este debate, como sabéis y habréis visto en redes sociales. Cuando se habla de identidad y se habla de género, identidad de género, aquí el género no viene a tener esa connotación relacional, de jerárquica de hombres y mujeres que las feministas han ido trabajando desde el siglo pasado. Cuando se habla de identidad sexual, identidad de género, lo que se está hablando es de una percepción, de una convicción que tiene una persona en cuanto a su cuerpo y en cuanto a lo que se quiere sentir. No tiene que ver con el sexo y no tiene que ver con lo de género que hemos hablado antes. Es simplemente, es
una convicción determinada pues, por factores culturales, personales, que para algunas personas pues, es muy fuerte y vamos, que constituyen, pues, se encuentra en la raíz más profunda, como digo, de su personalidad. Entonces, hay que, como veis, son conceptos distintos, todo puede liarse y todo se puede confundir y todo puede al final generar debate, pero por eso es importante saber de qué hablamos en cada momento. Como por ejemplo, hablando de géneros, cuando escucháis lo de género no binario, bueno, os pongo aquí porque es una realidad, y cuando digo que lo de género no es una variable ni dicotómica, ni en caso de 3 géneros, 4, hablamos de un continuum, y mirad, esto es lo que publica, según la Asociación Trans Queer Género Estatal, la existencia de 251 tipos de géneros, definidos por esta asociación. Pero si vamos a lo que dice la wiki LGBTA, definen hasta 4.000. Y que sabéis cómo están cada uno identificados por distintas señas, ¿no?, de identidad, como son las banderas y tal. Así que cuando hablamos de identidad de género, pues es otro concepto diferente, ¿vale? Pongo aquí terminología que yo sé que todo el mundo conocéis, pero por dejarlo claro también, lo de LGBTI, LGTBIQ+, entendiendo por lo de L, por lo de lesbianas, en este caso sería orientación sexual de mujeres con personas de su mismo sexo, género. Mirad cómo ya, cuando habléis, y esto lo habéis visto todos en libros, en artículos, ya lo de sexo, el binomio sexo-género, se suele ya casi equiparar, porque ya tener que estar diciendo lo que es el sexo, lo que es el género, se entiende que está súper relacionado, ¿no?, pero que tengamos claro que son cosas distintas. Gays, cuando hablamos de orientación sexual, que la orientación sexual es otra cosa distinta a la identidad de género y a la identidad sexual. No he puesto a definirlo porque es la atracción hacia, o emocional o sexual hacia una persona. Los transgéneros es cuando se produce la discordancia de identidad de género con el sexo asignado al nacer. Pongo lo de asignado entre comillas porque sabéis que esto también hay mucho debate. Yo que soy matrona, cuando nace un bebé y a mí me dicen que yo asigno un sexo, pues yo me siento un poco en controversia, porque digo, yo no asigno nada a nadie, ¿quién soy yo para asignar nada a nadie? Yo veo y lo que veo lo registro porque me obliga a la ley, es que tengo que hacerlo en un certificado de nacimiento. Pero como veis, en la terminología se habla de asignado, y luego pues asignado, pues a lo mejor yo estoy asignando algo porque me han dicho que esto es así, pero que si no, pues se quita la palabra y se pondría otra, ¿no? Sexo observado en un momento dado, ¿no? Pero así es como se habla. Y hay quienes quieren cambiar, de los transgéneros no todos, algunos querrán cambiar su cuerpo. También lo de bisexuales, orientación sexual hacia los dos géneros. Lo de intersexuales, lo digo porque viene en el acrónimo. Este acrónimo tampoco es unitario, por eso vais a escuchar a veces en algunos sitios no le ponen una sigla, en otros sí, pero bueno. Lo de intersexuales los vienen aquí entendiendo como que son otro sexo distinto, ¿no? Cuando se producen variaciones y no está claro a qué pertenece, pues se habla de intersexuales. Y los queer, que en general orientación sexual e identidad, aquí hay como una mezcla de todo, es un poco variación. E incluso un más, porque ya os digo, después de que me han dicho que existen más de 4.000 géneros, pues ahí va como un cajón desastre, ¿no? Todo. Y al fin y al cabo, pues cada persona dirá en qué situación se encuentra. Bueno, ¿por qué es importante hablar de sexo en salud? Evidentemente, lo dicen académicos, hay que ser tenida en cuenta porque hay muchas alteraciones y muchas disfunciones y muchas patologías y muchas diferencias según el sexo en cuanto a fisiología, biología molecular, manifestaciones clínicas, desarrollo de enfermedades, respuesta a tratamientos, etcétera, etcétera. Es un determinante propio del ser humano y condiciona. Entonces, por eso hay que estudiarlo. Pero no solamente por eso. Bueno, os pongo aquí algunas diferencias biológicas por el hecho de ser mujeres, ser hombres, que se han descrito. Pongo algunas, podríamos poner más, pero bueno,
Por ejemplo, si hombres y mujeres fuman igual, pues resulta que las mujeres tienen de un 20 a un 70% más de riesgo de tener un cáncer de pulmón que un hombre al mismo número de tabaco fumado. También las mujeres presentan más riesgo de enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, las mujeres tienen más riesgo que el hombre de sufrir un segundo ataque cardíaco después del primero. Un mismo medicamento puede provocar diferentes reacciones y efectos secundarios en mujeres que en hombres, esto se ha demostrado, antihistamínicos, antibióticos, analgésicos. Las mujeres tienen más riesgo de rechazo ante un trasplante de riñón, con lo cual tienen que ser muy bien controladas. Durante una relación sin protección, una relación sexual, con una pareja infectada, las mujeres tienen un riesgo doble de contraer una infección de transmisión sexual y 10 veces más de contraer VIH. Las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres de sufrir problemas relacionados con la reproducción, porque la reproducción afecta a los dos, ¿no? Pero la maternidad es como algo... Y de hecho se considera la maternidad como una de las evidencias a nivel mundial más claras de la inequidad social, no solamente de la diferencia biológica, sino de la diferencia social. Sabemos que por la mortalidad materna pues mueren pues, más de 500.000 mujeres al año y 8 millones sufren discapacidad. Bueno. No solamente porque hay diferencias biológicas, sino luego hay diferencias en indicadores. Más indicadores. Por ejemplo, los hombres tienen una menor esperanza de vida, no llega a 5 años, ¿vale? Que las mujeres. Pero las mujeres, sin embargo, es curioso que a pesar de que tienen mayor esperanza de vida, sin embargo, tienen más años de vida con peor calidad de vida. Esto se llama la paradoja de la mortalidad, ¿no? En temas de género. Más mujeres que hombres padecen al menos una enfermedad crónica o un problema de salud de larga duración en comparado con los hombres. Más mujeres refieren cansancio y falta de energía, más trastornos de sueño, más malestar psicológico. ¿Veis las diferencias? Ya no estamos hablando de diferencias biológicas, sino que en indicadores las mujeres manifiestan unos síntomas y otros menos distintos que los hombres. Más mujeres refieren dolor crónico moderado o grave, consumen más analgésicos y psicofármacos en general. Más hombres tienen accidentes de tráfico, se suicidan y son asesinados en situaciones violentas y por armas. Y las mujeres, por ejemplo, tienden a ser, por supuesto, más víctimas de crímenes violentos cometidos en el ámbito de la pareja. Sabéis que 1 de cada 3, según la Organización Mundial de la Salud, son víctimas de violencia de género y el 38% de los asesinatos de las mujeres ocurren en el ámbito de la familia. Y la violencia, en el ámbito de la familia y por parte de su pareja o expareja. Y, por supuesto, la violencia sexual la sufren más las mujeres y causa muchas consecuencias. Esos son los diferentes indicadores y luego vamos ya a lo que genera las desigualdades de género. Entonces vamos viendo que hay diferencias biológicas, que hay diferencias en cómo los hombres y mujeres manifiestan sus malestares y hay lo que decimos desigualdades de género. Cuando hablamos de desigualdades de género es cuando en la sociedad esas diferencias sexuales que existen se convierten y pasan a ser discriminaciones, que ya no es biológico, sino que es cultural. Esta situación de desigualdad afecta a todas las mujeres, se dice que es universal, histórica y estructural. ¿Por qué? Pues porque afecta a todas las mujeres del mundo, afecta desde que el mundo, es histórica, y en todos los niveles, públicos o privados. Es decir, es estructural, no es cuestión de algunas mujeres, no es cuestión de algunos grupos más vulnerables, que lo hay, sino que ocurre en todos los ámbitos. Se sustenta, por tanto, en un sistema patriarcal, que es el que sitúa a la mujer en situación de inferioridad respecto al hombre. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues de todo tipo, a nivel de ciudadanía, a nivel de oportunidades de trabajo, de oportunidades de acceso a la educación, de autonomía económica y, por supuesto, a nivel de salud. De manera que, a nivel de salud, esta situación de desigualdad de la mujer, pues la lleva a tener menos recursos para poder mejorar su salud, para hacer una terapia, para tener un tratamiento, para acceder a los medios, a los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante cuando hablamos de perspectiva de género de qué estamos hablando? Este es otro concepto que evidentemente va implícito en el título de esta conferencia y cuando hablamos de perspectiva de género lo que tratamos es precisamente de ver cuáles esas son, de la manera en que estas normas, estos estereotipos sexistas, sexuales, de género, pues bueno, actúan diferentemente, de manera diferencial en hombres y mujeres y en todo lo que supone el acceso y control, ¿no?
de los recursos en cualquier situación, a nivel político, educativo, jurídico, da igual. Luego hablaremos ya en concreto de la salud. Trata también de identificar no solamente estas normas, sino ver y tratar de establecer acciones para que puedan bueno, pues erradicarse minimizarse, ¿no?, en todos los niveles. El concepto de igualdad es importante de tenerlo porque va implícito en la perspectiva de género, y hablamos de igualdad, pues evidentemente cuando hablamos de no discriminación, ¿no?, cuando hombres y mujeres pues tengan la misma posibilidad de acceder a todo tipo de, bueno, pues, de condiciones laborales, educativas, recursos económicos, etcétera. Hablamos de esa equivalencia entre personas. Otro concepto importante, distinto del de igualdad, es el de equidad. El de igualdad es darle a todos por igual, el de equidad es otra cosa distinta, sabemos, y además en salud se trabaja mucho. Cuando hablamos de equidad se trata de darle más al que más necesita y darle menos al que menos necesita. Esto habréis escuchado hablar de discriminación positiva, llamadlo como os parezca, ¿no? Y esto está muy relacionado con la justicia, a nivel de justicia global, y a nivel significa pues eso, que hay personas que, en este caso hablamos de mujeres, que necesitan de ese apoyo, de ese extra. No es suficiente, ¿no? El gráfico este ilustrativo, no es suficiente darle a todos el mismo cajón para que suban un mismo nivel, sino que habrá que darle a uno más para que al final alcance por igual todas las mismas oportunidades, ¿no? Y llegamos a la perspectiva de género en salud. Cuando hablamos de perspectiva de género en salud, partimos evidentemente de lo que hemos comentado ya, de que por el hecho de ser de un sexo u otro, esto va a tener un significado y una valoración cultural diferente, es decir, va a haber una desigualdad. Sociales, en salud también entendemos que ya nos metemos en el ámbito sanitario puro y duro, ¿no?, que como la ciencia y las disciplinas biomédicas y sanitarias, pues evidentemente no son ajenas a este movimiento social en el que estamos todos imbuidos y en el que nos hemos desarrollado a lo largo de la historia, sino que, por desgracia, pues también se ha desarrollado desde una perspectiva androcéntrica. Androcéntrica quiere decir en el que el modelo en el que se ha basado todo el conocimiento ha sido el hombre, y ese hombre normativo, ese hombre de raza blanca, ese hombre de un estatus económico medio alto, y todo se basa y parte de él, ¿no? Y sobre todo biologicista, en el que la causa de la enfermedad siempre va a ser una, y va a ser una causa natural, una causa biológica, no tanto la perspectiva social y de determinantes sociales, ¿no? Y por supuesto el género también afecta a las profesiones sanitarias. Nosotros aprendemos los modelos que nos enseñan y los reproducimos sin ser muy conscientes de las consecuencias. La categoría de género en salud es necesario meterla, no solamente el sexo, porque hemos dicho las diferencias que existen, sino ese género, ese constructo cultural, social. ¿Es importante? Pues sí, porque genera inequidades a la hora de consecuencias y de resultados de salud en las mujeres. No es lo mismo, evidentemente, que una mujer tenga mayor acceso, mayor carga de trabajo, más carga de trabajo reproductivo o no reproductivo, tenga posibilidad de conciliar, no lo tenga, el estrés, todo eso causa malos resultados en salud, ¿vale? Entonces, no solamente hay que meter y estudiar el sexo, sino el género. De hecho, la categoría género en salud afecta, bueno, conocéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030, que Naciones Unidas se ha programado, conseguir para el año 2030, bueno, pues disminuir la pobreza, ¿no?, cuidar el planeta, ¿no?, y reforzar y mejorar la paz en el mundo, que yo creo que vamos a ir un poquito para atrás a lo mejor. Y evidentemente el objetivo número 5, que está directamente relacionado con la igualdad de sexos, con lo que eso conlleva y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, pues interesa que las mujeres tengan buena salud, porque si la mitad de la población no está en buena salud, evidentemente no se va a conseguir mejorar ni este objetivo ni otros muchos con los que se relacionan. Pongo aquí este
este esquema, bueno, este mapa conceptual que ya elaboró la Comisión Española de Desigualdades de Género, Desigualdades Sociales, de manera un poco similar a la que ya hizo la Organización Mundial de la Salud, para que veáis que todo esto pues, está más que explicado y más que justificado. Se entiende ejes de desigualdad, la etnia. Cuando la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Española pone etnia, no es tanto por el pertenecer a una u otra etnia, es para visualizar lo que son las minorías étnicas que viven en países donde hay otra mayoría, ¿no? Es una manera de entenderlo, no por tanto que sea de una etnia u otra, sino por el hecho de ser minoría. Y por supuesto también entiende que el género debe de estar en este... Sexo-género, pues se supone que es género, entendiendo género, pero ya veremos, ya veréis cuando estudiáis o veáis artículos cómo la confusión entre sexo y género es continua. Cuando tú te encuentras un artículo que te dice análisis de género de diabetes y luego lo que te encuentras es simplemente un análisis por sexo en el que han segregado los datos pero no han hecho el análisis de género, y ahora veremos en qué consistiría, ¿no? Pero bueno, esto está aquí en este mapa conceptual y esto hoy por hoy, España, como no puede ser, miembro de Naciones Unidas, está comprometida para que esto esté dentro de todos los planes de salud, dentro de todas las estrategias y de cualquier acción en salud debe de estar contemplado. Evidentemente esto intersecciona con la clase social, la edad, dónde vives, etcétera, ¿vale? Decimos que la movilidad diferencial entre hombres y mujeres, y evidentemente que ya le hemos dicho que es diferente por la biología que tenemos y es desigual pues porque por la sociedad que tenemos. Hay otros factores que, debido a esos roles sexistas estereotipados, pues que justifican, ¿no?, dijéramos, argumentan o producen esta desigual salud en las mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Diferencias de género que hacen desigual la salud de las mujeres. Bueno, pues están basados, como podéis ver, en todos estos estereotipos sexuales a los que se someten tanto hombres como mujeres. Sabemos que, por ejemplo, los comportamientos de riesgo son distintos, los hombres asumen más comportamientos de riesgo, por ejemplo, a la hora de los estilos de vida, del consumo de alcohol, de tabaco, que sabéis que esto está cambiando, de conducir, en el que son más agresivos y tal. Y eso pues lo expone a factores de riesgo, de exposición diferentes. Las mujeres tienen más probabilidad de asumir comportamientos protectores, y esto es cultural y aprendido. La pobreza, evidentemente, es un factor que determina todo el acceso a la educación y, por supuesto, a la salud. Sabemos que la pobreza tiene nombre femenino, no solamente es un adjetivo femenino, sino que se escribe en femenino, y la mayor parte de las mujeres en el mundo, 70, son mujeres. El acceso a los servicios sanitarios también está limitado por cuestiones de roles de género. Sabéis que muchas mujeres no van, por ejemplo, yo que soy matrona, no vienen al control del embarazo siempre y cuando no vengan acompañadas de su marido o vengan acompañadas de alguien de la familia, porque ellas solas y a un servicio sanitario, pues como que no está bien visto, ¿no?, en determinados grupos, ¿vale? Pero es que también un hombre puede verse restringido en su posibilidad de acceder a un servicio de planificación familiar por el hecho de ser hombre, como que entendemos que eso a ellos no les toca. Y si eres una chica soltera, tampoco tienes acceso o socialmente no está bien visto que acuda a un servicio de anticoncepción, de planificación familiar, porque solteras no tienen actividad sexual, y esto pues pasa. Las mujeres acuden más a atención primaria por patologías crónicas, mientras los hombres acuden más a hospitalarias por patologías agudas, ¿no? Esto ya bien lo habéis escuchado muchas veces, que los hombres a los médicos no quieren verlo, que tienen mucho miedo, que se les van a pinchar. Sin embargo, las mujeres aguantamos más, somos más duras, estamos más acostumbradas, nos lo enseñan. Baja prioridad de estudios a las enfermedades y condiciones que afectan a las mujeres y su tratamiento, esto es un sesgo importante. Y bueno, y lo de los servicios de planificación familiar ya lo he comentado, ¿vale? Esto hace desigual la salud entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de desigualdades de género en salud, también aquí hay un modelo explicativo
en el que, bueno, aquí nos encontramos los profesionales sanitarios, que también tenemos nuestra parte de responsabilidad en estos diferentes resultados entre hombres y mujeres. Los médicos, entiendo aquí este modelo, cuando pone aquí médicos, podría poner médicos, profesionales sanitarios en general, dependiendo de nuestro conocimiento, dependiendo de nuestra sensibilidad, de nuestra formación, de nuestra perspectiva de género que tengamos, pues haremos incluso un mayor esfuerzo terapéutico o menor, o consideraremos unas cosas más naturalizadas o menores, y actuaremos en consecuencia, y esto tiene consecuencias para la salud. Cuando hablamos de desigualdad de género en salud, hablamos a esa diferencia, pero que se produce no de manera puntual, es decir, no porque alguien haya tenido un día malo, no, esto ocurre de manera sistemática, es innecesario, es evitable y, por supuesto, injusto. No puede ser que una persona que acuda a un servicio sanitario se encuentre con profesionales que de manera sistemática, por el hecho de ser de una mujer o un hombre o de determinado género, se comporten de una manera con ellos a diferencia de otros, ¿vale? Entonces, pues esto afecta, por supuesto, a todas las disciplinas médicas y de ciencias de la salud y en todas las etapas de la atención sanitaria. Saber diferenciar lo que es una diferencia biológica y de una desigualdad, pues yo creo que ya nos hemos quedado claro. Una cosa son los biológicos y otro es lo social, y cómo una cosa conlleva a la otra, ¿vale? No voy a... pero también hay que tener cuidado, porque cuando hemos hablado del concepto de igualdad, a veces entendemos, bueno, pues que los hombres y las mujeres tendrían que tener el mismo indicador de mortalidad, porque unas mujeres viven más y los hombres, hay que tender a la igualdad, ¿no? Que hombres y mujeres tengan la misma expectativa de vida y tengan la misma esperanza de vida. Pero claro, ¿eso sería justo para las mujeres? Si puede ser que las mujeres o los hombres tuvieran algún factor biológico que los protege para determinados resultados, no podemos tender a la igualdad, porque eso sería injusto. Al revés, habrá personas que, como tú tienes ese factor protector, en este caso, pues evidentemente podrás vivir más, o habrá que reforzar ese factor protector. Por lo cual, a veces la igualdad en temas de salud podemos caer en la injusticia, pensar siempre en igualdad cuando no tiene por qué ser igual, ¿vale? No sé si me he expresado bien, pero que viene aquí un poco a decir, la igualdad de resultados sanitarios puede ser un indicador de injusticia de género, por lo que puede indicar que la capacidad o las necesidades particulares de las mujeres, o los hombres puede ser, no se reconozcan adecuadamente, ¿vale? Tanto en la práctica clínica como en investigación se pueden producir sesgos de género, ya lo hemos dicho, asumiendo erróneamente diferencias o asumiendo que no hay diferencias, que ha sido lo más normal, sobre todo en ciencia, en generación de ciencia y en docencia también. Pensar que hombres y mujeres somos iguales y por tanto no interesa, eso es un sesgo, o asumiendo por lo contrario que son diferentes cuando realmente son similares. Claro, esto es darle otra vuelta más a la tuerca, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué es igual y ahora qué es diferente? ¿Y dónde podemos para ser justos, ¿no? Pues de eso se trata, de intentar averiguar en qué somos diferentes y en qué somos iguales para que todo el mundo pues consiga, ¿no?, acceder a todas las opciones y no se produzcan sesgos, no solamente a nivel de desigualdades de género en sociedad, sino a nivel sanitario. En salud, como digo, lo hemos comentado un poco, en género en salud se produce sobre todo cuando no tenemos claro y no vemos con esa perspectiva de género, con esa gafas de género que he puesto ya varias veces, no solamente lo biológico, sino lo que se produce en las relaciones de género, ¿vale? Sobre todo tres tipos, ya hemos hablado del androcentrismo, implica lo que lo masculino es el centro y todo gira a su alrededor. La insensibilidad de género, no considerar sexo y género como variables que tienen que ser analizadas en salud. O los dobles estándares, a pesar de verlo, a unos los trato de una manera y a otros los trato de otra, a pesar de que, en fin, los criterios o la evidencia científica o los síntomas o las pruebas sean objetivas. Y esto funciona en todos los niveles, tanto a nivel de acceso, a nivel de atención por el propio sistema a la hora de acceder, cómo de facilidad te da, cómo se utiliza la información y luego los profesionales cómo nos comportamos con los pacientes. Los estereotipos más frecuentes, pues por ejemplo, es considerar que las mujeres pues, nos quejamos mucho
y las quejas de las mujeres pues suelen estar desvalorizadas, ¿no? De las mujeres y minorías sexuales he puesto. Creencia de que la queja de las mujeres y de las minorías están injustificadas porque es producto de su debilidad, de su fragilidad. Creemos que las mujeres piden ayuda por su dependencia activa, porque no son capaces de autogestionarse. Estigma, pues pensar que las mujeres y la minoría somos mentalmente trastornadas. Esto lo podrán decir muchísimos, es que hay tantos casos, ¿no? Luego en el seminario podremos hablar más. Como están trastornados, pues por eso sus quejas no se tienen tanto en cuenta, ni sus demandas. Sobrevaloración y credibilidad de lo masculino, invisibilidad de las mujeres como trabajadoras y productoras, es decir, de todos los roles reproductivos que desarrollamos doblemente, y la invisibilidad de posibles hábitos que estén excluidos en la feminidad. Es decir, nos cuesta mucho pensar que, por ejemplo, una embarazada fume o beba. A mí me cuesta trabajo preguntarle a una embarazada si bebe, porque no doy por sentado que ni fuma ni bebe, ¿no? Pues si preguntáramos bien, seguramente nos lleváramos una buena sorpresa. Los sesgos de género en salud, os pongo aquí algunos, por lo que hemos dicho, ¿no? El dolor torácico de las mujeres, siempre el hombre se ha identificado rápidamente con un infarto, las mujeres es cuestión de angustia. En las mujeres se han hecho menos diagnósticos de infarto, hay más retraso, menos cateterizaciones, menos angiografías y mueren más. Es la primera causa de muerte en las mujeres, las enfermedades coronarias. Se recomienda mucho menos a las mujeres que consulten a un especialista, que se sometan a una prueba de esfuerzo, se les realice un electrocardiograma o enzimas en sangre. Los hombres, por ejemplo, tienen menos probabilidad de ser diagnosticados de depresión o de osteoporosis o de artrosis, incluso. Los tratamientos para el dolor en las mujeres son menos potentes y efectivos, los hombres reciben más derivados mórficos. Las mujeres sufren los efectos secundarios más significativos de ciertos medicamentos. Las mujeres drogadictas o alcohólicas tienen menos probabilidad de que se les ofrezca acceder a un programa de desintoxicación o de tratamiento. Los hombres pueden tener menos acceso a pruebas de VIH que las mujeres, por lo que hemos comentado antes también. A igual necesidad de cualquier proceso, se ingresan más hombres que mujeres en los hospitales. Y a las mujeres se las medicaliza más sin suficiente evidencia y tienen más síntomas sin diagnóstico certero. Estos son algunos de los sesgos. En la atención a la población, a las personas LGTBI, pongo aquí algunos también, tienen menos posibilidad de acceder a los servicios sanitarios, hacen menos consultas, menos prevención, menos tratamientos, menos tiempo dedicado, menos preguntas, menos tiempo tienen para que le expliquen un tratamiento. En las mujeres la presunción de heterosexualidad prácticamente. En lesbianas y hombres trans no se tratan temas de tumores ginecológicos, menos detección precoz, menos consultas, menos investigación en salud sexual y reproductiva y en prevención de infecciones de transmisión sexual, menor atención en temas de maltrato en parejas del mismo sexo y limitados recursos para temas de sexualidad en estos grupos, ¿vale? Os pongo aquí esta foto porque esto fue una denuncia que salieron en las redes sociales, como un médico en su consulta pues diagnosticó a una persona de homosexual, como si homosexual fuera una enfermedad. En la investigación también tenemos muchos estereotipos, ¿vale? Lo que hemos dicho, lo primero el androcentrismo. Pongo aquí la foto típica, ¿no?, del hombre de Vitruvio, en el que el hombre es el centro y la ciencia pues se ha generado así a lo largo del tiempo, todos lo sabemos, y estos han sido paradigmas y han sido ya normas científicas que todo el mundo ha ido transmitiendo de una a otra. El supuesto erróneo de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, no es necesario estudiar una fisiología distinta, no pensar que las células tumorales o las células o los genes actúen de manera diferente entre hombres y mujeres, cuando ya ahora sí lo sabemos. Neutralizando la neutralidad científica como que no existe, o bien todo lo contrario, sacando diferencias donde no las hay. Entonces, bueno, de todas maneras, como dice aquí, pues se esencializa lo femenino como lo otro, lo que se aparte, lo referente a lo masculino, ¿no? No estudiándolo de una manera pues integral y como personas completas.
Aquí hablamos de también otro concepto que es interesante, lo de la ceguera de género, que viene un poco a ser esto, esa invisibilidad de la mujer en el ámbito de la investigación. Las mujeres han estado muy poco representadas en los ensayos clínicos. Todos los tratamientos que nos han puesto para tratamiento de infarto ha sido el modelo masculino, no las mismas dosis incluso, como mucho que te controlen un poco el tema del peso, pero no, cuando tú te tomas una pastilla, te tomas la pastilla y eso se ha hecho, esos tratamientos en función de ensayos clínicos en los que las mujeres no han estado. Siempre con el miedo, le dicen los investigadores, de las consecuencias que pueda haber para las mujeres, por si nos quedamos embarazadas, como se desconoce, pues siempre se nos ha dejado apartada. Ahora hay el enfoque de innovaciones de género, que lo que trata precisamente es de todo lo contrario, ¿no? De integrar, de que las mujeres participen y de que estén representadas adecuadamente para sacar conclusiones de investigación que sirvan, que nos sirvan. Esto que, claro, en el marco de las ciencias sociales está como muy consolidado, en las ciencias biomédicas pues hay que ser críticos y hay que decir que nos cuesta mucho más, está costando mucho más, ¿vale? Porque esto de, no solo lo biológico, sino ya meter el tema de género, cómo estudia el género, sea un constructo social. Los médicos no estudian constructos sociales, aun sabiendo que los determinantes sociales de la salud son la principal causa de enfermedad, pero no se estudia. Se estudia lo biológico, los signos, el hematocrito y la ecografía y lo que me da la tecnología. Entonces, pues ya lo he dicho, mucha invisibilidad, muchos temas han sido sesgados, hay escasa investigación y es curioso en temas de mujer, hay muy poca investigación en temas de menstruación, por ejemplo, hasta hace poco, y se sigue diciendo, ¿no?, de la endometriosis, la gran desconocida. ¿Por qué hay tantas enfermedades propias de las mujeres que nunca ha habido interés por profundizar? Cuando en otros temas masculinos, por ejemplo, se ha avanzado tantísimo, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente, pues cuando nos vamos aparte de que se diagnostique tarde y mal, pues tiene consecuencias graves para la salud. Este modelo de determinantes, como veis, cómo puede esto del género afectar a los resultados en salud, es un poco complejo, en el que está todo lo que hemos comentado entramado, todo se relaciona una cosa con la otra, desde las causas estructurales que hablamos, pues eso, de lo cultural, ¿no?, y lo social, hasta cómo hay factores intermediarios, dependiendo de la cultura, el sistema sanitario estamos por aquí por medio, los sesgos de investigación, esa exposición y vulnerabilidad que puede tener un género frente a otro, y cómo esto, pues, finalmente, pues, produce resultados en salud más o menos favorables dependiendo de sexo y género. Cuando hablamos de integrar la perspectiva de género, pues no se trata más que otra cosa de precisamente de entender que esto es importante, y para esto hace falta apoyo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud ya esto lo tiene claro. Yo he puesto aquí entre corchetes, lo he puesto yo, porque esto es lo que dice la OMS en cuanto a lo que es la integración de la perspectiva de género en salud. Habla de empoderamiento de las mujeres, y yo he metido también de minorías sexuales, porque ya sabéis que esto, pues, poco a poco ya se tendrá más en cuenta, pero bueno, las definiciones son incluirlo en todo, desde la política, desde la legislación, para que efectivamente pueda llegar al ámbito, ¿no?, a las personas. Evidentemente con perspectiva de equidad de género, no solamente de igualdad, igual cuando sean mismas necesidades, y habrá que tratar diferente cuando necesiten uno más que otro. Hay que salir del paradigma científico androcéntrico, integrar la diferencia y la interacción entre sexo y género, y evidentemente esto es una cuestión de derechos humanos y de justicia social, porque por suerte o por desgracia las mujeres somos la mitad de la población mundial, no somos una minoría, pero es que las minorías son minorías y también tienen evidentemente sus derechos humanos como todo el mundo. Es importante para la salud, pues, por todo lo que hemos dicho, para identificar los factores de riesgo, la exposición, la vulnerabilidad, poner esas diferencias a disposición del conocimiento científico, de la gente, de los trabajadores sociales, y para también reconocer, evidentemente, que las aportaciones a la salud, pues, son distintas, ¿no?,
para unas mujeres que para otras, y hay que tenerlo en cuenta. Os pongo aquí también estos marcos porque hay distintas maneras de abordar este tema. Mira, el marco primero que empezó la Organización Mundial de la Salud era el marco de salud de las mujeres. Pues vale, las mujeres son importantes, las mujeres son diferentes, tienen problemas y necesidades propias, que hay que abordarlas. Vamos a ello. Programas de salud maternal, eran los primeros, ¿no? Programas de salud maternal, las mujeres, como por causa de su condición fisiológica, van a ser madres, pues habrá, y mueren muchas, etcétera, pues vamos a hacer estos programas. Las mujeres tenemos programas propios, hay que identificarlos y tal. Entonces, cuando veis, bueno, os pongo aquí los tres y ahora vamos por partes. El de salud de la mujer, el de desigualdades y el de género. Bueno, el de salud de las mujeres. Cuando veis esto, Hospital de la Mujer, ya podéis imaginar de qué se va a tratar ahí. En ese hospital solamente va a haber mujeres y niños. Este hospital es el Hospital de Valme de Sevilla, en el que todo ginecológico, todo obstétrico, todo propio de las mujeres y de su hijo, de sus bebés. Pero no hay que, este grupo hospitalario que está en toda España, tiene su unidad de la mujer, lo escucharéis por la radio, aquí en Granada tenemos también, y cuando miráis de qué hablan, pues evidentemente todo de la mujer, incluso de dermatología de la mujer, y no, incluso cosmética, y cirugía cosmética para la mujer, porque es diferente del hombre. Es decir, las mujeres tienen unas necesidades y vamos a abordarlas, y vamos a hacer programas y hospitales para abordarlo. Luego está el concepto de desigualdad de género, no solamente diferencias biológicas. No hemos dicho que el género, pues vamos a abordar el género. Vamos a ver dónde están las diferencias o dónde están las desigualdades y vamos a abordarlas. Evidentemente esto está muy trabajado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, tiene hasta su estrategia, todo lo que son los Institutos Nacionales de Salud, para precisamente ver, estudiar, investigar las diferencias existentes y cómo actúa el género en esas diferencias. Y damos un paso más, decimos, bueno, pero es que no solamente eso, es que el género también es un determinante de la salud, es un determinante social de la salud. Como es social, habrá que meter a toda la colectividad, habrá que meter a la sociedad. Vamos a ver cómo lo hacemos, habrá que estudiarlo, cómo se relaciona a hombres y mujeres en determinadas sociedades y cómo se puede transformar todos estos estereotipos sexuales, estas actitudes, comportamientos que hay en la subcultura. La Universidad de Stanford, que también trabaja esto desde hace tiempo, pues es un ejemplo, y he puesto también aquí la Universidad de Lausanne, en Suiza, lo digo por tener algo más cercano a nivel europeo, en el que entienden que esto también es importante y hay que ir a un nivel mayor, ¿no? Y ya el último concepto que también vamos a trabajar hoy es el de transversalización. ¿Eso qué significa? Pues esto ya, la última conferencia mundial de la mujer, que fue en el año 95, que se celebró en China, en Pekín, ahí se salió con un plan de acción, bueno, se salieron con dos planes de acción. Uno era tratar del empoderamiento de las mujeres y lo que llamaron el gender mainstreaming, que es esto de la transversalización. Y dijeron, aquí no se trata solamente de actuar de manera local, en una ciudad, en un sitio, no. Esto tiene que estar, y en un determinado ámbito, en el jurídico, en el político, en el económico, en el laboral, no. Esto tiene que ser transversal y tiene que estar en todas las políticas. Y esto es lo que trata, de integrar este enfoque a todos los niveles, en todas las políticas y en todas partes. Es por lo que nosotros en España, de hecho, como nosotros somos signatarios de estos planes de acción, en todas las políticas, en todas las estrategias de salud y no de salud, vais a encontrar esto de género, ¿vale? Viene de esta parte. Y hay que hacer seguimiento de cómo vamos incorporando esto del género cada X años y España tiene que dar cuenta de cómo lo está haciendo. Evidentemente, para hacer todo esto necesitamos, para empezar, formación. A nivel de profesionales sanitarios, pongo aquí pues, recursos que podemos tener para formarnos en temas de género, pero sobre todo en temas de salud y género, que no es tan frecuente y que puede costar un poquito más. Os pongo aquí, por ejemplo, el diploma del Instituto de Salud Carlos III, que hay sobre especialización en salud pública y género, y el diploma que tenemos aquí en Granada de la Escuela de Salud Pública, que lleva ya 14 años de edición. Son diplomas expertos, han pasado por varias calificaciones, punteros en España,
y bueno, con una alta demanda y que están formando muchísimos profesionales, gerentes de hospitales y de todo tipo. Luego, evidentemente, los propios hospitales hacen sus cursos. El tema de violencia de género, sabéis que ahora está muy de moda y es lo que más vais a escuchar seguramente, porque además abarca todo lo social, abarca no solamente lo sanitario, entonces desde los propios hospitales se nos ofrece formación en este sentido, luego habrá haber asociaciones científicas que nos dan nuestros cursos también, ONG, de salud sexual y reproductiva, pues de Medicus Mundi, a través de por ejemplo, de la Consejería de Salud de Andalucía también nos dan formación sobre igualdad y bueno, cada vez pues encontramos maneras de formarnos en estos temas. El propio Instituto de la Mujer también hace su formación en talleres, un diploma de especialización en salud pública y género. Y no solamente hay formación, de hecho lo tenemos fácil porque ya hoy por hoy tenemos un montón de guías, desde la que publicó la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de comunidades autónomas, a nivel nacional, como del VIH o de adicciones, que nos facilitan el trabajo. Nos facilitan el trabajo a los profesionales, como esto de incorporar la perspectiva de género en mi práctica asistencial. Y por supuesto cada vez más publicaciones. Pero también, ¿cómo aplico esto a la investigación? Pues también tenemos ya nuestras guías para poder hacerlo, ¿eh? Y las guías SAGER, que son las que se utiliza para evaluar un proyecto de investigación siguiendo unos criterios que evalúan, dijéramos, si evidentemente ese proyecto se adecua a realmente un análisis de género o al final va a ser un análisis por sexo, ¿no? Está muy en boga. Y ya por lo que íbamos, el papel de las universidades. Pues las universidades, el papel de la incorporación de la perspectiva de género en general es fundamental. Ya os digo que desde Pekín nuestro país ha tenido que incorporarlo en todas las políticas, también en las políticas universitarias. Nosotros tenemos una ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, donde ya esta ley de 2007 ya habla de las universidades, bueno, habla de todos los niveles educativos y de la educación superior, por supuesto. Y, por supuesto, la educación superior tiene que estar perfectamente, bueno, tiene que estar sensibilizada y, aparte, está obligada por ley a incorporar esta perspectiva pues en lo que hace la universidad, en docencia, en investigación y en difusión de conocimiento, entre otras cosas. También tenemos una ley orgánica de universidades que también lo contempla específicamente la incorporación de la perspectiva de género. Eso para todos los universitarios, sea de la disciplina que sea, sociales, matemáticas, física, ciencias de la salud, lo que sea. Pero es que aparte, en ciencias de la salud, los profesionales, los futuros profesionales de la salud, tienen otra serie de responsabilidades recogidas a nivel legal, que bien he puesto aquí unas cuantas leyes. De manera que tienen responsabilidad en caso de violencia de género, que es uno de los mayores efectos graves para la salud de las mujeres, de detectarlo, de valorarlo, de derivarlo y de hacer un buen abordaje. Y eso ya no lo implica la ley, con lo cual en la propia formación es necesario tener incorporada la perspectiva, estas lentes de género para poder ver estas cosas. El tema de violencia es muy importante. Evidentemente el Ministerio ya lo dice, hay que promover la equidad de género en el sistema universitario, se crea una mesa de género y universidades, donde bueno, todo esto está contemplado y hay medidas que inciden en los sesgos de razón de género y asimismo impulsa la incorporación de contenidos en los grados universitarios y máster, en los contenidos y en las competencias en materia de género de carácter transversal en las diferentes enseñanzas oficiales. Ya veis cómo aquí está metido lo del mainstreaming, gender. En la transversalización de género también en el ámbito universitario. La LOSU, que fue presentada el lunes por el ministro de Universidades, ¿no?, en el Parlamento, pues evidentemente sigue la misma tendencia y también lo dice, ¿no?, que la universidad evidentemente tiene que estar impregnada, ¿no?, de todo lo que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres
y dice en el ámbito de la investigación se promoverá los proyectos científicos con perspectiva de género. Es decir, seguimos en la misma línea y por supuesto se supone que incluso un poco más. ¿Cómo se promoverá? Pues habrá que ver cómo, pero está contemplado también. Cuando hablamos de docencia, pues con perspectiva de género en salud, lo que queremos es precisamente ser conscientes y visibilizar los sesgos de género que se producen en el ámbito sanitario. Estos sesgos de género que se han ido transmitiendo pues, por esa forma de cómo se ha generado el modelo biomédico hegemónico, que hemos dicho que es un modelo androcéntrico, un modelo patriarcal, claramente, y un modelo biologicista, en el que deja fuera a las mujeres, deja fuera a los determinantes sociales y todo lo que afecta a género, ¿vale? Entonces, pues un poco poner de manifiesto todo esto, ver cómo lo hacemos, qué contenidos metemos en la formación, a qué autores hacemos referencia, qué autores tenemos en nuestras guías docentes, las contamos, se lo contamos a los alumnos que hay mujeres que han investigado esto, porque eso es muy normal, que no haya nunca mujeres que hayan investigado ni en cáncer, ni cuando sabéis que hay, bueno, hay tantas pioneras que han pasado a la invisibilidad, cada vez se están conociendo más. Hay que cuestionarse cómo lo hago yo, incluso cuando yo estoy dando mi clase, cómo me comporto yo con un alumno, con una alumna, a todos les doy la misma voz, a todos les fomento la participación. Cuando se hacen grupos, me dejo llevar más por la opinión de los grupitos de chicos que los de chicas, o fomento que haya una integración, fomento que haya debate, fomento, ¿cómo lo hago, no? Claro, esto cuando lo dice un profesor de física, de matemática, yo es que el género, ¿cómo lo meto en mi docencia? Pues a lo mejor en tu docencia, no sé yo, pero que la haya, se puede. Pero ¿cómo das tú la clase? Porque eso dice mucho de cómo tienes tú la perspectiva de género asumida, ¿no? Tu sensibilidad. Bueno, pues en salud, pues podéis imaginaros, ¿no? Para ver las diferencias, cómo nos enseñan las cosas, cómo nosotros nos vamos a comportar con nuestros pacientes y, bueno, y a la hora, pues, de todas las interpretaciones, etcétera, tratamientos, etcétera. Evidentemente, el objetivo sería que desde la universidad salieran futuros profesionales competentes en las materias. ¿En qué materias? En todas, ¿no? ¿Qué queremos? En materia de género, y he puesto aquí lo de materia de diversidad sexual y diversidad cultural. Evidentemente, estas son materias que deberían, yo entiendo, y creo que hay justificación con lo que se dice del Ministerio, para que fueran de manera transversal, porque son materias que tocan en todos los ámbitos y en todas las asignaturas de prácticamente todas las disciplinas en biosanitaria. Esos profesionales competentes, ¿cómo se podría definir eso de la competencia? Pues serían profesionales que leen literatura de su titulación con lentes de género y de diversidad sexual y cultural, ya pongo género y todo lo demás, que trata a hombres, mujeres, personas de minorías sexuales o étnicas de manera competente basada en evidencia científica apropiada, que tienen una base en los problemas que sufren relacionados con estas categorías, que ejercen su función de defensa para la eliminación de situaciones de vulnerabilidad, concilia las creencias personales con su rol profesional. Claro, yo puedo conciliar mi creencia personal estereotipada y actuar en consecuencia, ¿no? La idea es que intentar que no fomente, ¿no? O tratar o aminorar esos estereotipos con los que todos hemos crecido. Crear un entorno sanitario inclusivo y compasivo, de manera que la influencia de los prejuicios personales no impacten negativamente en la atención que prestan. Y esto para mí es muy importante, porque aquí hablamos de actitudes. Está muy bien que hay que tener conocimiento, faltaría más. Hay que tener habilidades, por eso los alumnos hacen prácticas, no todo lo que deseable, ¿no? Pero hacen sus bastantes horas de práctica, por lo menos los alumnos de enfermería. Y faltaría el trabajar, para mí entiendo, el tema de las actitudes. Entonces, el tema de las actitudes se trabaja, pero creo que habría que fomentarlo porque es el trío que, dijéramos, configura una competencia. No puede haber competencia si falta alguno de esos tres pilares. Para mí es muy importante.
¿Obstáculos? Pues obstáculos claro que hay muchos. Evidentemente partimos de una historia, de una evolución que nos limita mucho ponernos las gafas. Y yo sé que seguramente que todos los que estemos aquí estamos especialmente sensibilizados con este tema, pero hay mucha gente que no. De hecho, estos temas acuden pocas personas, no hay quien le interese. Sin embargo, cuando hablamos de género en otros temas, tema de violencia de género, en tema de política, de sociología, ahí acude más gente. Y será porque a lo mejor las ciencias sociales están más sensibilizadas que los biosanitarios. Por eso hay mucho trabajo que hacer. Poca aceptación como un ejercicio académico útil. Esto no me sirve para nada. A mí como profesor o como investigador, ¿para qué me va a servir formarme en género? Claro, si luego tampoco le voy a sacar partido, ni voy a dar docencia, ni voy a tenerlo en mis trabajos a fin de grado, ni en mis investigaciones, ¿para qué voy a perder el tiempo? Que sería por lo pronto caer otra vez en la ceguera de género. Partimos siempre de la constante equiparación de los conceptos sexo y género, cuando sabemos ya, hay que estudiar que es distinto, pero se confunde muchísimo. Idea de que se trata de temas de mujeres, es que yo no solamente trato mujeres, yo trato a personas. Y yo como profesional sanitario no tengo que hacer diferencia. Pero es que el tema de género no solo afecta a las mujeres, afecta a los hombres también. Y a las minorías sexuales, ¿vale? Falta de tiempo del profesorado para formarse, evidentemente. Estamos más que saturados, ¿no?, por multitud de responsabilidades, burocracia, que no nos permite y tenemos que sacar tiempo de donde no hay para poder intentar tener un currículum medio por interés, vamos. Dificultad de concretar cómo hacerlo. Ahora bien, yo tengo la sensibilidad, sé que esto es importante, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo aplico yo la perspectiva de género en mi asignatura de enfermería comunitaria? ¿Cómo lo hago? ¿Me lo invento yo? No sé hacerlo. Como no sé hacerlo, ni tengo recursos, pues no lo hago. Ni tengo tiempo para hacerlo, pues no lo hago. Sobre todo, también sobrecarga de los currículum docentes. Es que las horas están contadas. Es que cuesta la misma vida, y aquí está la señora decana, para poder organizar un seminario, para poder organizar una jornada con esta perspectiva, para que los alumnos les venga bien, porque no tengan exámenes, no tengan clases. Es imposible. Y yo digo, pero bueno, ¿y cómo los americanos lo hacen? Que son las mejores universidades, son las americanas, y tienen tiempo para todo. ¿Será porque hacen menos horas de clase? No lo sé, no lo sé. Pero es increíble que no haya tiempo para plantear actividades extracurriculares, extradocentes, que traspasen el aula de estos temas. Y, por supuesto, la oposición aférrima a cambiar la enseñanza tradicional, porque es lo más cómodo y estamos en nuestra etapa, en nuestro colchón de confort, y nadie quiere, pues, en fin, salir de él. Mira, yo he puesto aquí algunos ejemplos que nos puedan servir de ejemplo de que esto se puede hacer. Esto es el grado de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que tiene aquí entre sus competencias demostrar que comprenden los factores, las competencias de los futuros, de los alumnos, factores que determinan la igualdad en el acceso a la salud, su eficacia y su calidad. No dicen género, porque son muchos los factores que influyen, pero por lo menos hay una aproximación a esos determinantes sociales de la salud. ¿No ves? Y lo dicen, reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto genéticos, por supuesto, biológicos como no, como los dependientes del sexo, el estilo de vida, la demografía, los factores ambientales, sociales, económicos, es decir, un poquito más allá de la biología. Nos vamos saliendo un poquito del modelo biologicista que hemos aprendido. Esta de la Complutense de Madrid pone entre las asignaturas transversales. Es decir, bueno, es cierto que en medicina hay poca perspectiva de género y hay pocos ejemplos. En enfermería, mucho más. Casi todas, hay un montón de universidades en España que incorporan la perspectiva de género. Esto lo pongo de la Complutense de Madrid, entre asignaturas transversales. Es que se ve aquí poquito, pero dice que los estudiantes tengan formación en perspectiva de género y sean sensibles a la diversidad de género, sexual, afectiva y las desigualdades. Comprendan cómo el género afecta a las formas de vivir, enfermar, envejecer, cuidar y ser cuidados. Identifiquen y contrarresten los sesgos de género en el ámbito sociosanitario.
van ya definiendo un poquito más cosas. Comprenda la importancia de los cuidados en el sostenimiento cotidiano de las vidas, ¿no? El trabajo reproductivo de las mujeres, seguramente. Y conozcan redes profesionales, proyectos de investigación, iniciativas ciudadanas, perspectiva última de determinantes de género en la salud, en el campo de la salud, ¿vale? En temas de enfermería os he comentado que hay mucho más perspectiva de género y os pongo como ejemplo la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla en enfermería tiene su asignatura propia, única, troncal, básica, obligatoria, quiero decir, que se llama tal cual, género y salud. Y para mí son muy referentes porque, de hecho, ganaron el premio Meridiana en el año 2019, se lo otorgó la Junta de Andalucía a todo el profesorado de esta asignatura, precisamente por promover la educación y el desarrollo en valores para la igualdad. Cierto que no dice nada de género, pero bueno. Y aquí están todos los profesores que dan esta asignatura el día que recibieron, los asociados y los titulares, e incluso familiares, ¿no? Porque quiero decir que tenemos ejemplos muy cercanos de que esto es posible hacerlo y se puede hacer. En Granada, evidentemente, nuestra universidad tiene un compromiso importante con el tema de la perspectiva de género. Tenemos una unidad de igualdad que obliga a la ley, de universidades, la nueva, por supuesto, a que haya unidad de igualdad y tienen muchas cosas y hacen muchas cosas. Hacen cursos, temas de violencia, tienen su protocolo de acoso. Dan ayudas, esto lo habréis recibido estos días, el nuevo plan de ayudas para investigación y para actividades que queráis en vuestras universidades, en vuestras facultades realizar. Hay que hacer protocolo y llevarlo y hay dinero, está claro que puede haber dinero para esto. E incluso tienen lenguaje, tienen sus guías para ver cómo incluir el lenguaje no sexista en documentos, utilizarlo de manera pues, racional. Y lo digo de racional porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo ya sabéis que siempre sale el ejemplo, ¿no?, de miembros y miembras y todas estas cosas, y no es eso, ¿no?, pero no hay tiempo para eso. En nuestras facultades de Ciencias de la Salud y Medicina pues he encontrado la palabra género en la asignatura de Medicina Legal y Forense en la Facultad de Medicina, pero no lo he encontrado en ninguna otra más. En nuestra Facultad de Enfermería tenemos entre las competencias, también están contempladas, comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad dentro de su contexto social y multicultural, ¿vale? No ha tenido que poner lo del sexo, pero bueno, con lo del género ya se supone. Y entre las competencias transversales, apreciación de la diversidad y multiculturalidad. A lo mejor se podría poner algo más de género, podría ser. Pero nosotros tenemos una asignatura también, igual que en Sevilla, lo que pasa que no sé por qué, pues, a nosotros no nos conocen, específica, troncal, obligatoria, en el primer curso, donde entre sus competencias está lo de conocer y relacionar género como un determinante de la salud, conocer y relacionar la influencia de la categoría género en el proceso salud-enfermedad, conocer e identificar los diferentes contextos culturales relacionados con los cuidados de salud. Bueno, y evidentemente entre nuestros objetivos y entre nuestros temas concretos. ¿Que hay muchos más obstáculos? Claro que hay obstáculos. Uno de ellos es la falta de formación del profesorado, aparte de la negación y tal. Hicimos un trabajo de fin de grado el año pasado, donde tratamos de analizar la incorporación de género en las materias de la disciplina de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, y también intentamos hacer un diagnóstico de capacidades en materia de género de los profesores, del profesorado. ¿Y qué obtuvimos? Pues mirad, obtuvimos que en enfermería sí había más asignaturas, de hecho hay una asignatura troncal, bueno, había un módulo entero sobre género y salud. En la asignatura de salud pública se mencionaba lo de género en un tema, en ética, legislación y deontología había un objetivo enfocado al género, pero no había tema, y en sexología, que es una optativa, había 2 temas y un seminario, donde se contemplaba lo del género. En fisioterapia, en la asignatura de legislación, deontología e igualdad había un objetivo, pero no había tema, y en 8 asignaturas
ponían la misma competencia, que era tema de violencia de género, pero no había ningún tema. Y en terapia ocupacional, en ética y legislación, había un tema que trataba el género. Y en historia de la ciencia de la salud había una competencia puesta en la guía docente, pero no había tema concreto que hablara de ello. Con lo cual hay un poco de distorsión, ¿no?, entre lo que parece que se quiere alcanzar con las competencias con lo que luego realmente se hace en la práctica con los alumnos. Y preguntamos también si tenían formación, y mirar, más de la mitad, del 50%, a más, al 60% o más, no habían tenido formación básica nunca, ni en los últimos años, ni en la actualidad, por supuesto. Y cuando preguntamos si se sentían con un apoyo institucional para formarse, el 75% dijeron que no. Hay que decir que solamente contestaron 73 personas, es decir, el 25% de toda la plantilla de profesores de las 3 facultades, ¿vale? Fue un trabajo fin de grado y la alumna lo intentó por activa por pasiva, pero los profesores contestaron, pero bueno, no está mal la muestra. Y luego, cuando dijimos que cuál de importante consideraban ellos que era incorporar la perspectiva de género en su asignatura o en su docencia, pues dijeron, como veis, algunos sí, pero todavía un 20% dicen que a nivel de diario nada, un 15% que en la universidad no es importante, que un 13-14% que en la facultad tampoco, un 23% que ni siquiera en su departamento. Ni siquiera en su departamento, cuando, fijaros, el departamento de Ciencia de la Salud de Enfermería es el más numeroso. Pero bueno, no sabemos exactamente, bueno, teníamos los datos, pero no lo he sacado, por cuántos profesores contestaron de cada una de las disciplinas. Y por preguntar el grado de conocimiento, preguntamos si sabían diferenciar entre transversalización de género, esto que hemos contado aquí, y representatividad igualitaria de mujeres. Y nos dijeron, pues casi un 55%, que no sabrían diferenciarlo. Y bueno, ya preguntamos mucho más, sobre todo en si se sentían competentes para aplicar en su formación. Y más de la mitad, en casi todos los casos y algunos más, carezco de conocimientos, carezco de conocimientos, carezco de conocimientos. Carezco de conocimientos para transversalizar el género en las asignaturas teóricas, para... En fin. Sí, ya estoy terminando. Facilitadores. Obstáculos ya hemos visto que hay muchos, los recursos, conocimiento, el tiempo. Facilitadores también tenemos muchos. A nivel político, y como hemos visto, la ley de universidades lo obliga a que la perspectiva de género se incorpore, con lo cual hay una manera de tener que ponerlo sí o sí, contar con profesorado de asignaturas básicas, sobre todo metodológicas, clínicas, que tengan formación de perspectiva de género, eso también sería un facilitador bastante. Evidentemente el cambio cultural a nivel social se está produciendo paulatinamente, pero lo hay. El alumnado también cada vez es más reflexivo y cuestiona lo que le están enseñando sus profesores, que es lo que hay que pedirle a un alumnado universitario, que sean críticos, pregunten, cuestionen, no cuestionar por cuestionar, con argumentos, pero no te quedes pasivamente tragándote todo lo que te estén contando, y más cuando te estás dando cuenta que puede estar sesgado, ¿vale? Redes y comunicación con otras universidades para apoyarnos, como lo haces tú, como lo hago yo, ayúdame, dame este recurso, yo te doy. Esta guía docente, como lo veis, contar con recursos para saber cómo hacerlo, es lo que decíamos, yo quiero, tengo sensibilidad, pero no puedo. Y por supuesto financiación de proyectos. Bueno, pues tenemos facilitadores, muchos. Mirad, por lo pronto ya en Cataluña se han encargado de hacer guías para una docencia universitaria con perspectiva de género. Tenemos más de 20 o 30 guías para filosofía, matemáticas, teleco, enfermería, sociología, literatura, montón. Están en catalán y algunas ya están traducidas en castellano. Y os pongo aquí, mirad, la de medicina y la de enfermería. Pero es que hay un montón en el que ya nos están facilitando el trabajo. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria? Perspectiva de género en medicina. ¿Cómo hacerlo en mi investigación? O sea que nada, hay gente que ya lleva trabajando esto, de lo cual nos podemos aprovechar muy bien. Por supuesto, a nivel de posgrado, cada vez hay más másteres. Sé que no hay másteres en género y salud, pocos, más de violencia de género y en temas de género en general, pero también los hay, ¿vale? Mira este de Rey Juan Carlos, de género y salud. Nosotros en Granada tenemos el Instituto de Investigaciones de Estudios de las Mujeres y de Género, donde
trabaja mucha gente en temas de salud. Y aquí en la Universidad de Alicante también tenemos el de estudios de género, donde metemos los de salud. Y aquí tenemos el Erasmus GEMA, y la Universidad de Islas Baleares, es decir, que ya vamos pudiendo optar. La gran esperanza, la investigación, Horizonte Europa, nuevo programa Barco, y te dice, establece la igualdad de género como principio transversal de todas las disciplinas. Si tú quieres optar hoy por hoy a una financiación europea, ya podemos estar formándonos en género. Esto es la gran esperanza. Cuando la gente quiera obtener financiación para sus proyectos, como van a tener que incorporar la perspectiva de género, y además una de las novedades que presenta Horizonte Europa, tiene que tener la institución de donde proceda un plan de igualdad, tiene que estar integrada la dimensión de género, tiene que haber también equilibrio de género entre los propios investigadores. En cuanto a la financiación, bueno, tiene que estar esto claro y tiene su parte concreta, con lo cual es la gran esperanza de que los investigadores, que todos son docentes, por una o por otra vía, van a tener que formarse en género si quieren que esos proyectos sean financiados. Concluimos. En general hay una falta de currículum con perspectiva de género en biomedicina, en salud y específicamente en la disciplina biosanitaria. El alumnado, por esta falta, puede contribuir a perpetuar las desigualdades de género en la atención sanitaria, porque no es capaz de, primero, cambiar su propia actitud como persona y luego como profesional. Tampoco se incorpora en la educación de las disciplinas sanitarias cómo las imposiciones del sistema sexo-género influyen, lo que decimos el género, y el desarrollo curricular, evidentemente, tiene un reto grande conceptual de cómo vamos a hacer esto. Si es importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que cambiar el concepto. Os pongo aquí a mis referentes, todas supongo que conoceréis, todas son pioneras, todas son feministas, todas tienen claro que la salud de las mujeres es diferente y desigual y todas trabajan por ello. No puedo decir todas, pero aquí a las granadinas sí, a María del Mar García Calvente, la directora del Diploma de Género y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Enriqueta Barranco, ginecóloga, ella decía que desde que entró en medicina ya sabía que estaba en un mundo de hombres, y más cuando hizo ginecología, y Teresa Ortiz, desde la historia, cómo ha visualizado el papel de las mujeres profesionales sanitarias, enfermeras, matronas, médicas, doctoras, a lo largo de la historia, y está aquí Rosa de Sevilla, Carmen Val, endocrinóloga, y María Ángeles Rodríguez, y por supuesto María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Epidemiología de la Universidad de Alicante, la que está haciendo todos estos manuales para ponérnoslo fácil en la universidad. Termino con esta frase de Carmen Valls: creo que ha llegado la época de evitar todos los reduccionismos etiológicos y saber que a los problemas complejos no podemos darle soluciones simplistas. Las diferencias en la biología de las mujeres son simplemente diferencias y no inferioridades. Tenerlas en cuenta en el momento de estudiar las causas del dolor y el cansancio, por decir algunas, de las mujeres es una necesidad científica. Los estereotipos de género siempre querrán considerar inferior lo que les ocurra a las mujeres. Las aproximaciones más científicas ayudarán a conocer mejor las verdaderas etiologías de sus problemas. Y nada, termino con mis compañeras de asignatura, dando las gracias y con esta frase de María del Mar García Calvente: hacer salud es una forma de hacer género y hacer género es una forma de salud. Pues muchas gracias.